Hola, bienvenidos todos a este nuevo capítulo de su podcast Transformadamente. El día de hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante que se llama la doble vida. Y acompañándonos aquí para esta conversación tenemos aquí a nuestra hermana Montserrat y tenemos una invitada muy especial que es nuestra pastora, la pastora Clarita, que es nuestra pastora de nuestra iglesia. Así que entre las tres vamos a estar trabajando de este tema. Y bueno, para introducirnos un poco de lo que vamos a estar hablando, tenemos aquí una definición. Una persona con doble vida es, según el diccionario, una persona que esconde una inmadurez emocional y que poseen carencias afectivas que les dificultan la conexión y la capacidad de establecer vínculos íntimos, profundos y estables. Partiendo de esta base, vamos a empezar aquí esta conversación, vamos a ir desmenuzando un poco y viendo lo que nos dice la palabra. Así que quiero empezar preguntándole aquí a la Monse. Monse, ¿has conocido alguna vez una persona así? ¿Has tratado con alguna persona que tiene un doble estándar, una doble vida? Sí, bueno, generalmente me pasó mucho en el periodo de la universidad. Cuando tenía que hacer, no sé, trabajo, pasaba mucho que uno iba como viendo las cualidades de las personas y decía, no, este no es como confiable para trabajar, porque uno lo veía que era como fluctuante en cómo trabajaba o si le pasaban cosas en la casa y le afectaba mucho. Entonces eso daba que no fueran confiables y uno como que se apartaba. Y también a mí, porque no puedo decir que ellos también solamente, sino que a mí me pasó mucho que yo me guiaba por el tema esto del horóscopo. A mí me parecía, no sé, el día lunes, tu semana va a ser complicada, fuerza, ánimo. Y yo, no, ya como que me predestinaba que iba a estar mal. Y después al otro día otra cosa, y así yo andaba como con el ánimo mal. O sea, no tenía una claridad y seguridad de cómo iba a estar. Entonces, eso igual afectaba mucho. Creo que como jóvenes es algo que se está moviendo mucho hoy en día, que es el que no se definen en nada, como que todo puede ser posible, para cualquier lado yo podría ir, podría escoger para allá, podría escoger para acá. Y quiero leer una palabra que está en Santiago 1.8 que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí quiero darle el pase a mi pastora para que nos cuente un poco sobre esta palabra y lo que se puede ver hoy en día. Bueno, primero un saludo a todos, muy contenta de estar en este programa que creo que está siendo de mucha audiencia y es maravilloso. Bueno, estamos hablando de un tema que es muy importante y creo que está muy fuerte en este tiempo. Se le está dando mucha fuerza, ¿cierto? Y cuando habla que es inconstante, se habla de que alguien que no tiene definición clara. O sea, que tú puedes ver una personalidad, que tiene que ver con una personalidad, con una identidad de una persona en la cual no se define claramente. Tú miras y dices, de repente lo puedes ver como que es plomo, no es negro ni blanco, ¿ya? Y es creo que lo que está diciendo el mundo está llevando a que los jóvenes, ¿cierto?, no asuman una personalidad clara, no se definan claramente. Algunos, por ejemplo, dicen, todavía no sé lo que soy, y los llevan a ser ambiguos. ¿Ya? Y esto, lo que tú dices, por ejemplo, lo que hablaba en la universidad, los chicos, ¿cierto? Tú empiezas a darte cuenta cuando empiezas a acercarte que son personas no fiables porque andan de acuerdo a sus estados de ánimo, de acuerdo de repente a lo que las corrientes le están diciendo, de acuerdo a lo último que salió, pero no tienen definiciones claras. O sea, no dicen, esto soy yo más allá de lo que la corriente, entonces no tienen una base estable. Y yo creo que lo que tiene que ver justamente con una base, porque todo nosotros tiene que ver con los pensamientos y las corrientes. Todos nosotros nos definimos de acuerdo a algo estable. Pero si no tienen una familia estable, no tienen ciertos, aún podemos decir, los maestros no son estables. Muchas cosas en las cuales el mundo le ofrece hoy día hay mucha inestabilidad. Entonces es como si nos pudiéramos ver, ¿cierto?, en un gran barco en un medio del océano y el mar moviéndose con olas grandes, entonces no hay estabilidad. Eso creo que lo que está diciendo, ¿cierto?, el apóstol está diciendo, estas personas así
son inconstantes, o sea, en todas. O sea, si tú ves una persona que no se define claramente su personalidad inestable en esto, y sobre todo las jovencitas, los jovencitos, la decisión que tienen en cuanto a un noviazgo, que tienen a todo esto, tienen que ver que sea alguien estable, porque si no va a ser inestable en todo. Y eso es, todo es en todo. Sí, creo que algo súper clave lo que nos decía aquí mi pastora, que partiendo de esta base, que cuando una persona no tiene estabilidad, como dice la palabra, es como la onda del mar, pues que la arrastra para allá, la arrastra para acá, y en todas las áreas de su vida nunca va a poder definirse de una forma. No va a poder definirse si le gustan los hombres o las mujeres, no va a poder definirse en cosas de la vida cotidiana, como que quiero estudiar, si me cambio de carrera, si me quedo aquí. Hoy en día todo el movimiento está para que los jóvenes anden de aquí para allá. ¿Cierto? Yo no sé si tú has podido ver eso hoy en día, Monse. Sí, bueno, todo, o sea, ahora actualmente todo se está moviendo según las corrientes, po, en todo, en la moda. Yo me acuerdo que antes cuando iba a la universidad, no sé, por ejemplo, había una fiesta y ahí uno tenía que salir acorde a eso. Claro. O no sé, me juntaba con alguien y sabía que le gustaba, no sé, un tipo de moda y es como ya me voy a vestir así para que no le incomode quizás lo mío. Entonces va marcando como cosas tan pequeñas, va marcando cómo uno va formando la identidad. Pues y si no, más aún, si no tenía la identidad en Cristo clara, andaba según cualquier cosa. Y también recordaba, por ejemplo, cuando chica, no sé, uno le iba a preguntar algo a mi papá y yo decía, vamos a ver cómo lo pillo de ánimo para ver si puedo preguntarle. Y eso también a uno no le daba confianza en quizás conversar todas las cosas, porque quizás lo iba a pillar de mal ánimo o porque no iba a verlo bien, quizás después del trabajo. Entonces esas cosas también va marcando en uno como la inseguridad también en cómo desarrollarse con los demás. Son personas que uno puede ver en muchos lugares, que uno conoce, que de pronto uno mismo también en su momento, cuando no tenía nada claro, también era así. Y también es algo que podemos ver dentro de la iglesia, es algo que podemos ver dentro de la vida cristiana. Como decía mi pastora, cuando una persona es inestable en todas las áreas. Entonces, cuando llegamos al Señor, somos de la misma forma. ¿Cierto, mi pastora? Sí, y eso es terrible, ¿eh? ¿Por qué? Porque si lo vemos en el mundo es que no tienen de dónde afirmarse. No tienen nada, ya sea un padre, ya sea una familia, lo que sea, un jefe. Hoy día te dice esto, te voy a hacer un contrato indefinido, mañana cambio de opinión. O sea, no hay nada, no hay estabilidad en nada. Pero cuando llegas a la iglesia, cuando llegas a Cristo, Él es la roca. Él es el ancla, es lo que es estable, lo firme, lo que realmente a nosotros nos sostiene. En ese momento toda inestabilidad debería quedar sujeta y ya nos convierte en seres estables, personas que ya estamos afirmadas en algo que es sólido, ¿ya? Por eso cuando habla del que construye, ¿cierto?, sobre la roca, está hablando de que hay una construcción, hay una vida en que nosotros ahora debemos construir en base a algo estable. Y después nos habla de que vendrán vientos, vendrán tormentas, vendrán todos estos movimientos, quizás situaciones muy fuertes, pero que a nosotros no nos van a derribar, porque está hablando que ya nuestro corazón, nuestra mente, tenemos algo en que confiar, estaremos en algo que es sólido. La palabra de Dios es sólida, ¿cierto? Todo esto nos está dando a nosotros la fuerza. Por eso creo que lo que dices tú, el cristianismo se vuelve inestable, pero porque no han llegado a poner su consistencia en la roca. Sí, yo creo que al final cuando uno llega en Cristo, y claro, como dice mi pastora, afuera en el mundo es incluso hasta justificable porque no saben quiénes son. Pero cuando uno llega a Cristo, Cristo a uno le da una identidad. Le dice, tú eres ahora mi hijo y tú tienes propósito, y nos da, como decía mi pastor, nos da toda la firmeza y nos da toda la base que necesitamos para poder seguir y formar una nueva vida hacia adelante. Yo no sé cómo fue tu experiencia cuando tú llegaste, Monse.
Sí, bueno, cuando llegué al Señor, yo venía con toda con amistades, con costumbres, y el Señor cuando se reveló a mi vida, cortó todo eso. Y me dio como fue como tan fuerte en que cuando cortó todo, no fue doloroso, porque quizás puede ser para muchos en que no, tengo que dejar esto, y ahí también uno se da como por las emociones. Entonces, cuando el Señor llegó a mi vida, sentí esa plenitud quizás en cosas que yo estaba afirmada y que también me hacían ser como fluctuantes, no era segura con nada. Pero cuando me agarré ahí a la roca, quizá en muchas situaciones después pudieron venir aquí a zaborrear, ¿cómo se puede decir? Pero ya estaba firmado en Cristo. Quizás podría haberme corrido para el lado, pero estaba firmado en Cristo. Pero en el mundo no, pues en el mundo no te puede afirmar a un amigo, no te puede afirmar quizás a tus padres, porque si ellos no tienen la verdad, si ellos no son el cimiento, entonces te va a derrumbar igual. Pues. Y recordaba mucho la situación que estaba ocurriendo en Turquía, que se cayeron tantos edificios, pero así como una carta como un naipe, así se cayeron. Y siento que eso es lo que está pasando ahora con los jóvenes, con las vidas, con la familia, que se derrumban fácilmente, porque no hay una identidad clara, no hay un cimiento firme, y eso es lo que el Señor, bueno, a través de esto, quiere que nos revele, que llegue a nuestra vida y nos convenza de que Él es el cimiento firme de esa roca angular que, a pesar de cualquier circunstancia, no nos vamos a derrumbar. Creo que hay algo muy clave que decía la Monse ahora, que es el tema de las emociones, los sentimientos. Aún dentro de la iglesia hay mucha gente que aún se mueve por emociones. Y dice la palabra que nosotros andamos por fe, no por lo que vemos. Me imagino que a usted le ha tocado trabajar con mucha gente así. Sí, pues es justamente lo que el apóstol Pablo nos está hablando continuamente en muchas cartas en Corintios, ¿cierto? Nos está entregando que tenemos que vivir del Espíritu y ser movidos por el Espíritu y no por la carne. Y la carne tiene que ver justamente esto. Y cuando nosotros podemos llegar a tener este doble estándar, es porque de pronto, ¿cierto? Empezamos con cosas del Espíritu, pero también somos llevados por las emociones. Entonces es como un cristiano no definido, ¿ya? El que todavía quiere seguir a Dios, pero también le agrada, no quiere dejar la carne, no quiere dejar el placer y las cosas de la carne. Entonces no se define. Y ahí también hablamos de no definirse, y eso también es peligroso, que como compartía, la Biblia está hecha, ¿cierto?, solo en dos colores, blanco-negro, es pecado, ¿cierto?, o santidad. Está hablando de eres conmigo o contra mí, ¿cierto?, o eres frío o caliente. No hay un término medio. Generalmente muchos tratan de que el término medio, como lo hacen en el mundo, quieren agradar de esa manera a los hermanos, agradar todavía al mundo, pero desagradan absolutamente a Dios. Sí. Me recordaba, y cuando compartíamos el tema, me recordaba del testimonio de una joven que estuvo entregando la palabra en el culto de jóvenes, y ella nos contaba que al final del día terminaba cansada porque en su casa tenía que ser de una forma, con sus amigos de una forma, en la iglesia de una forma, y al final ninguna de ellas era la real, porque siempre tenía que estar adaptándose al ambiente, a la situación, a las personas con las que estaba. Entonces dice que terminaba cansada al final del día, y creo que es algo que se da mucho dentro de la iglesia hoy en día, porque se está llevando a los jóvenes a que sean así, a que agraden en todas partes, y quizá se puede ver como de forma congregacional en general, pero creo que en los jóvenes es un movimiento que se está dando más fuerte, porque por todas partes se está atacando lo mismo. Sí. Bueno, quiero leer un versículo que está en 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Como decía mi pastora, cuando llegamos al Señor, Él nos da la estabilidad y nos da una nueva vida. Ya no somos ni los que éramos allá, ni los que éramos acá, ni los que nada de lo que se era antes, porque Cristo viene a darnos una nueva vida, una nueva identidad, y de aquí para adelante empezamos a construir de nuevo, como decía la Monse, ¿cierto?
Bueno, para ir concluyendo ya, no sé si alguien quiere aportar algo, una conclusión. Yo creo que como esa revelación que Dios a veces o sea, que nos da es cuando dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Y cuando Dios a través de su palabra nos va convenciendo a través de su Espíritu Santo de que somos hechos a Él, de que esa es nuestra verdadera identidad y que, como decía en el versículo, que Él nos hizo de nuevo. O sea, lo viejo pasó y Él viene a cimentar en nosotros su propósito, su identidad, lo nuevo que quiere hacer en nosotros. Y como decía, hay un versículo que cuando habla de que se dio vuelta para atrás y se convirtió en una estatua de salvo. Que no miremos, porque a veces uno, no sé, se puede decir, oye, esto la pasaba bien aquí haciendo esto y ahora no me pasa. Pero Dios todos los días tiene que venir a mostrarnos de que Él siempre va a hacer lo mejor. También me recordaba esa palabra que dice que ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es digno de mí. Y antes de darle el pase a mi pastora ahí para que ella nos vaya concluyendo, quiero hacerte una pregunta, Monse. La última dice, cuando tú llegaste a la iglesia, cuando tú llegaste a Cristo, ¿alguien te prohibió algo? No, no, yo eso rescato que Dios ahí fue convenciéndome y mostrándome lo que no me convenía. Y Él también fue plantando lo nuevo que quería hacer. O sea, como específico en cada cosa, no, esto no te conviene, yo voy a poner algo nuevo en ti. Entonces uno dice, no, o sea, ya, chao, porque lo que Dios nos entrega es mucho mejor, ya sea por cómo me vestía, porque para mí fue drástico el cambio y no fue algo que me dijera, no, ya no te puedes vestir de esta manera. Dios mismo fue Él mostrándome cómo tenía que hacerlo. Con las amistades también, ya con cosas, con situaciones, Dios me iba mostrando que eso no estaba bien, entonces ya lo sacaba. Y así fue trabajando. Cuando hay una verdadera conversión, es Cristo el que va haciendo la obra, ¿cierto, mi pastora? Sí, y bueno, también decir, concluyendo en que llegamos sin identidad. El hombre perdió la identidad en el huerto del Edén, el hombre perdió la imagen porque fue cortado, fue separado, él era la imagen, era el reflejo de Dios. Y el hombre perdió todo eso y empezó a buscar muchas imágenes. Y por eso desde que va creciendo busca ciertos ídolos, busca qué hacer, a quién seguir, a quién imitar, se empieza a dejar llevar por cualquier corriente y al final no tiene nada definido. El hombre no ha encontrado lo perfecto, de dónde viene. Cuando el hombre encuentra a Dios y encuentra la imagen que es Cristo, ¿cierto?, que Él es el reflejo de Dios y se identifica a través de Cristo, se identifica y Él empieza a traspasar la imagen, el hombre encuentra identidad, el hombre encuentra su esencia y el hombre ya no tiene que andar buscando otra cosa, se queda con lo que es, porque se encuentra, como que el Señor dice que vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces el hombre se encuentra nuevamente con aquel que perdió, entonces encuentra su esencia y ahí viene adopción, ¿cierto?, aceptación. Y ahí ya viene también identidad clara. Somos hijos de Dios. Amén. Amén. Bueno, para ustedes que nos estaban escuchando, esperamos que esto les haya hablado, que el Señor siga hablándoles respecto a este tema que es tan importante, que es Jesucristo al final poniendo la base primera en nosotros. Así que los dejamos invitados a que sigan viendo todos los demás capítulos. Vamos a seguir compartiendo muchos más temas, así que no se pierdan ninguno todos los viernes a las 11 de la mañana y síganos por nuestras redes sociales para que no se pierdan nada. Chao.